Hola a todos los enfermeros latinos que quieren ser enfermeros en Estados Unidos, los saludo nuevamente. El día de hoy vamos a hacer un video un poco más interactivo. Vamos a hablar de algunas preguntas, vamos a responder mejor algunas preguntas que nos han hecho en nuestras redes sociales, en el chat de enfermera en Estados Unidos y pues dar la mejor respuesta frente a cada una de esas preguntas. Bueno, escogí 10 preguntas que son las que más se repiten o las usuales que hemos recibido y creo que también son las preguntas generales respecto o sobre el examen de NCLEX pues para enfermeros. Ese es el video del día de hoy. Vamos a hablar a resolver estas 10 preguntas sobre el examen de NCLEX. La primera pregunta que pues se sigue repitiendo y que creo que es la que parte o la base para pues entender el examen y la base también de nuestro video para hacer nuestras 10 preguntas. Esta pregunta nos la envía Natalia y dice: ¿qué es el examen NCLEX y por qué es necesario? Listo, entonces el NCLEX es un examen que nos da la licencia para ser enfermeros en Estados Unidos. Es un examen estandarizado, nos evalúa si los enfermeros o cada uno, o si el candidato, en este caso pues el enfermero, tiene todas las competencias necesarias para poder practicar la enfermería de una manera segura y de una manera efectiva en los Estados Unidos. Y es obligatorio, por eso es necesario, es obligatorio, como comenté al principio, para obtener una licencia como enfermero registrado, o sea, como RN. Cabe la pena aclarar algo, y es que hay un examen NCLEX para enfermeros registrados y un examen NCLEX para enfermeros LPN, o bueno, para Licensed Practical Nurse. Este examen NCLEX para Practical Nurse es NCLEX-PN. Para los enfermeros registrados, que seríamos nosotros, es NCLEX-RN. Tengan mucho cuidado porque conocí el caso de una persona que compró el examen que no era y pues perdió su dinero. Entonces, siempre para los enfermeros registrados, para los bachelor, para los que estamos haciendo el proceso de homologación, el examen NCLEX es el examen NCLEX-RN. Este examen se rinde en Estados Unidos, se rinde también en Canadá, pero sirve para pues desarrollar nuestras habilidades como enfermeros y nuestra profesión también en el país de Australia. Entonces, ese es el examen NCLEX y por qué es necesario realizarlo. Ok, tenemos una segunda pregunta de Silvia. Silvia nos pregunta: ¿cuántas preguntas tiene el examen NCLEX? Bueno, el examen NCLEX vale la pena aclarar que desde el año pasado, desde el 1 de abril del 2023, pues tuvo una actualización. Ahora se denomina examen NCLEX de nueva generación. Antes del año pasado, pues había otro tipo de examen, pero para el NCLEX de nueva generación, que sería el examen RN, el de Registered Nurse, tiene de 85 a 150 preguntas. Usa un formato adaptativo, o sea, quiere decir que a medida que uno va contestando preguntas, asimismo el examen va poniendo más retos o preguntas que reten más y asimismo va generando una curva, va realizando una gráfica que pues obviamente uno no la ve para saber si está sobre el PAS estándar. La gráfica, que es como un plano cartesiano, una X y una Y si está pues arriba de ese plano X, pues hace que el enfermero pueda pasar el examen. El número exacto de preguntas pues depende obviamente del candidato cómo la responda. ¿Qué quiere decir? Que si llega a las 85 preguntas y el sistema tiene o pues obtiene suficiente información para determinar el nivel de competencia del enfermero, es decir, que si yo llego a las 85 preguntas respondiendo bien, arriba al passing estándar, y el examen dice Andrés, por más de que yo le pregunte, pues va a pasar el examen, en ese momento se corta el examen y se pasa a las 85 preguntas. Por eso es tan famoso el hecho de que pase el examen a las 85 preguntas. Pero no quiere decir que no pueda pasar de las 85 preguntas. Por eso el examen tiene hasta 150. Y eso es porque si uno no convence el examen o al algoritmo de que pueda tener el conocimiento totalmente necesario para pasar a las 85 preguntas, el examen sigue. Puede ser pregunta 86, se pausa el examen, o bueno, se da baja el examen y ya uno lo pasa. Pregunta 87, 88, 89, en cualquier parte después de la pregunta 85, el examen puede terminar. Y en este sentido, pues ya completaría uno el examen. Para bien o para mal.
¿Qué quiere decir? Que si se pausa las 85 preguntas o si se acaba o finaliza las 85 preguntas mejor, no quiere decir que pasó el examen. Pueden haber dos escenarios. Uno, o que le fue muy bien y que el algoritmo, como les comento, dice, pues le fue tan bien que se finaliza las 85 preguntas, ya no le pregunto más, o le fue tan mal que a las 85 preguntas se finaliza y pues tiene su fail como reporte. Si no quieren que les pase eso, pues busquen una asesoría personalizada. Nosotros los podemos ayudar. Aquí estamos para que pasen su examen NCLEX a la primera vez, sin tanto sobreestudio, como he visto que pasa, que estudian temas que ni siquiera van a salir en un porcentaje alto en el NCLEX y no le dan importancia a lo que realmente pues los va a hacer pasar el NCLEX. Entonces, de esta manera ya contestamos nuestra segunda pregunta. Vamos a ver la tercera pregunta. Hice, como les comento, un conglomerado como de las que más nos preguntaban y las que más nos servían como para hablar de las generalidades. Y Jaime nos pregunta, ¿qué áreas cubre el examen NCLEX? Bueno, la respuesta es que hay 4 áreas principales que cubre el examen NCLEX y creo que de estas áreas podría decir que hay 2 que sí o sí tenemos que tener muy claras para poderlo pasar. Primero, entorno seguro y efectivo del paciente. Esto hace colación o relación a la seguridad del paciente, a la gestión de la atención, todo lo de management of care. Esta área sí o sí tenemos que tenerla muy clara porque es un área básica que nos va a hacer pasar el NCLEX. Si no la tenemos clara, no pasamos el NCLEX. Dentro de management of care tenemos delegación y tenemos priorización. Segundo, promoción de la salud, educar al paciente, dependiendo del grupo etario. Si es un bebé, pues a los papás. Si es un adulto mayor, pues a educar al adulto mayor para que minimice riesgos en la casa, para que sepa cómo utilizar y cómo pues administrarse pues la medicación, para que conozca signos de alarma, todo el tipo de estrategias preventivas. Si tiene alfombras en la casa, en donde las puede dejar para que no se caiga, se resbale y tenga algún trauma. Todo eso hace parte de promoción de la salud y pues obviamente tenemos que hablar de todos los grupos etarios. Mantenimiento de la salud es la tercera área. En este tema de mantenimiento de la salud vamos a ver todos los procedimientos médicos y también obviamente procedimientos de enfermería y todo el tema de farmacología, fármacos. Para el NCLEX yo les digo, para que no nos abrumemos tanto, cómo estudiar farmacología, y es obviamente el fármaco, su nombre, su familia, para qué sirve y las interacciones que tiene con medicamentos o con otros alimentos. Eso es lo que nos va a evaluar el NCLEX. Pero pues veo que hay un sobreestudio generalizado en farmacología que hace que obviamente no nos vayamos a aprender 1.000.000 de medicamentos, terminamos revisando medicamentos que ni siquiera nos salen en el NCLEX y no nos enfocamos en lo verdaderamente importante. El cuarto componente es el componente psicosocial y fisiológico. Aquí vamos a ver todo el cuidado de salud mental, vamos a ver enfermedades agudas y crónicas, cómo vamos a cuidar a un paciente diabético, cómo vamos a cuidar a un paciente con EPOC, todo lo agudo, cómo vamos a brindarle cuidados especiales a un paciente en una unidad de cuidado intensivo bajo ventilación mecánica, invasiva o no invasiva. En general, pues tendríamos una brecha bastante amplia de cuidados agudos y crónicos en este componente psicosocial y fisiológico. Aquí un tip importante en cuidados mentales: apréndanse muy bien los medicamentos en el ámbito psiquiátrico que el NCLEX les va a preguntar. Muy importante, los grupos de medicamentos, para qué sirven, y aquí sí que importante las interacciones como farmacológicas y con otro tipo de comidas o nutricionales. Importante aprender, digamos que esas etapas o esa clasificación en los medicamentos de salud mental. Bueno, continuamos con la cuarta pregunta de Jorge. Jorge nos dice, ¿cuál es el puntaje necesario para aprobar el NCLEX? Bueno, digamos que ya la respuesta estuvo un poquito relacionada con la primera respuesta, y es que el NCLEX no tiene un puntaje numétrico pues tradicional. Se evalúa pues si el candidato alcanza un nivel mínimo de competencia basado en unos estándares. Entonces, si tiene competencias mínimas en los 4 componentes, en los 4 estándares que nosotros ya vimos, frente pues a la adaptación del examen, es decir, como les comento, se va graficando una curva. En esta curva pues vamos viendo si va hacia arriba o va hacia abajo, y obviamente tiene que estar siempre la curva hacia arriba para que podamos tener pues un pase en el examen.
Así que pues el sistema de evaluación es adaptativo. Ojo, muchas veces dicen que pues el NCLEX, el examen NCLEX, se trabaja o se pasa con porcentajes. No es así. El examen NCLEX no se trabaja con porcentajes. El examen NCLEX se trabaja de una manera adaptativa, viendo cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas dentro de los temas y las competencias que nosotros tenemos que pues evaluarnos. Así que pues siempre va a evaluar si usted se encuentra por encima o por debajo del estándar de pues la curva que va haciendo nuestro plano o nuestro algoritmo en el examen. Si necesitan obviamente, como les comento, asesoría personalizada para resolver más a fondo estas dudas, vamos a estar dispuestos a que pues ustedes puedan tener esa asesoría. Solo tienen que escribirnos y nada más, agendar. Quinta pregunta, nos pregunta Wilmar, ¿qué tipo de preguntas aparecen en el NCLEX? Ok, bueno, las preguntas incluyen pues varios formatos. Para el NCLEX digamos que el NCLEX antiguo tenía pues preguntas en su mayoría clásicas y de múltiple opción. Mientras que este NCLEX nuevo se ha vuelto un poco más interactivo. Tenemos preguntas de múltiple opción, de selección múltiple, con varias respuestas correctas también. Unas preguntas llamadas hotspots que pues, realmente son identificación de áreas específicas en una imagen, analizando factores de riesgo de, por ejemplo, diabetes, la hipertensión, analizando factores predisponentes para alguna situación clínica. También hay algunas preguntas de arrastrar y de soltar. Y también, por ejemplo, ordenar procedimientos cuando vamos a pasar una sonda nasogástrica, que es lo que primero, pues, qué es lo que tenemos que hacer primero, qué tenemos que alistar, cuál va a ser la secuencia en los procedimientos. Y también hay preguntas de casos clínicos, con simulaciones clínicas, con escenarios basados ya en el paciente. Entonces, digamos que tenemos ya una variedad de preguntas respecto al NCLEX de antigua generación, digámoslo así, al NCLEX antiguo. También, si no estoy mal, tenemos respuestas Select All That Apply, que son seleccionar todas las que apliquen, pero de manera extendida. Antes veíamos que había A, B, C, D, E, ahora hay A, B, C, D, E, F, G, entonces también es una nueva, digamos que un nuevo formato de preguntas. Según lo que hemos visto con los estudiantes, este NCLEX de nueva generación ha sido muchísimo más cómodo para resolver y no es obligatorio tener experiencia clínica, pero las personas que tienen experiencia clínica definitivamente les ayuda muchísimo en los casos clínicos. Claro que hay que estudiar y ajustar ciertas cositas, pero les ayuda bastante. Nos pregunta Rafael, ¿qué materiales son útiles para prepararse para el NCLEX? Bueno, hay muchos recursos, hay libros, simulaciones, guías de estudio, pero yo siempre recomiendo y siempre van a escuchar de mi parte que no sobreestudiemos. Hay un libro que es como la Biblia del NCLEX llamado Saunders, que me parece buenísimo, es un libro espectacular para estudiar para el NCLEX, pero tenemos que ser también sinceros con nosotros mismos. Este libro tiene más de 1000 páginas y pues habrán personas que sí lo han leído juiciosas, cada capítulo por cada capítulo, pero pues la gran mayoría por temas de tiempo, de que están trabajando, de sus labores familiares, no van a lograr esta meta de estudio. Así que siempre voy a recomendar simuladores. A mí me parece muy bien Archer Review. Archer simula en sus evaluaciones el examen real. Siempre lo he trabajado y me parece muchísimo más como sutil en estas evaluaciones, dando las curvas que tenemos que estudiar para ver cómo vamos respecto a los temas y respecto a si vamos o no a pasar los NCLEX. Entonces cada curva que nos va graficando en las evaluaciones la podemos estudiar en relación a los temas que tiene el examen. Entonces siempre lo voy a recomendar muchísimo. Creo que UWorld es un banco de preguntas también muy bueno, pero es más ilustrativo que realmente, digamos que no tiene ese componente evaluativo que realmente es el que necesitamos para saber si podemos o no pasar el NCLEX, cosa que el Archer tiene con los CAT y los Readiness Assessment. También es importante tener una tutoría, tener un plan de estudio, siempre tengan un plan de estudio, síganlo, no estudien de manera desorganizada. Es importante abarcar todos los temas, pero saber también cuáles son los temas más importantes para podernos preparar para el NCLEX. Séptima pregunta, ¿cuántas veces se puede tomar el examen NCLEX si no se aprueba?
Creo que yo había ya hablado esto en un video. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, de qué pasa si no apruebo el NCLEX en 3 años. Entonces hay 3 escenarios. El primero es que depende del estado. Bueno, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, depende del estado. Hay 3 escenarios. Primero, que puedas presentarlo sin ningún inconveniente un número ilimitado de veces. Algunos estados como Nueva York tienes el número ilimitado, pero depende de cuánto tiempo ha transcurrido desde tu aprobación para presentar el NCLEX. Hay algunos estados que necesitan que tú apruebes como un certificado de fortalezas antes de presentarlo nuevamente. Y hay otros estados que definitivamente te dicen tienes que volver a hacer la aplicación para que por el tiempo y por el número de veces pues puedas volver a presentar el examen. Florida, si no estoy mal, tiene un límite más o menos de 3 veces. Si no se pasan esas 3 veces, hay que hacer como un refuerzo, un certificado, y luego de eso te avalan nuevamente la presentación del examen. Normalmente los candidatos pueden repetir el examen cuando lo pierden 45 días o cada 45 días. Es decir, si se presentó hoy y se pierde desde el día de hoy, pues se cuentan 45 días para poder volver a tomarlo. Vamos con otra pregunta de Lorena. ¿Qué estrategias ayudan a responder preguntas difíciles en el NCLEX? ¡Wow! Entonces, hay muchas estrategias para el NCLEX. De hecho, hay un libro, Estrategias para NCLEX. Pero si quisiera resumirlas en 4 aspectos, es leer primero cuidadosamente. Es algo básico que uno dice, pues sí, tengo que leer muy bien la pregunta, pero no se hace. Saber cuál es la raíz de la pregunta, cuál es el complemento de la pregunta y qué quiere la pregunta de nosotros. Importante, saber cómo configurar y estructurar las preguntas. Eso no lo enseñan normalmente. Usar el proceso de eliminación, también empezar a eliminar obviamente incorrectas. Yo tengo una estrategia y es iniciar desde abajo hacia arriba. Creo que nos da un porcentaje un poco más alto de caracterización de la pregunta correcta. Pensar como un profesional, priorizar respuestas relacionadas siempre con la seguridad del paciente. Todo lo que sea seguridad del paciente y la mejor actividad que brinde seguridad, esa es la respuesta correcta. Y también en priorización, pues utilizar técnicas como ABC, pirámide de Maslow, priorizar por planes de enfermería. Entonces sí tenemos bastantes estrategias que si quieren pues que las revisemos más a fondo, podemos ayudarlos con tutoría. ¿Cuánto cuesta el examen de NCLEX y cómo se paga? Bueno, las tarifas están en $200 y se presentan dentro de Estados Unidos. Se paga por la página de Pearson VUE donde uno hace el registro. Y adicionalmente, si ustedes presentan el examen afuera de Estados Unidos, si están en Latinoamérica y lo quieren presentar, se puede presentar en Río de Janeiro o en Ciudad de México. Tiene un costo adicional de $150. ¿Qué pasa después de aprobar el NCLEX? Y con esta última pregunta terminamos. Pues bueno, después de aprobar el NCLEX nos dan la licencia. La verdad, es una fiesta interna, felicidad interna, externa, pasar el NCLEX porque es un reto bastante fuerte. No les digo que es fácil, pero con disciplina se puede pasar. Así que ya tenemos la licencia para poder practicar como enfermeros en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por sus preguntas. Como siempre, vamos a hacer videos para responderlas, como este video, o pues vamos a responderlas directamente por nuestros canales de WhatsApp o nuestras redes sociales. Así que no duden en resolver esas dudas, no duden en contactarnos si necesitan asesoría y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.